habíamos quedado ayer en la noche, la idea de hoy es avanzar sobre dos conceptos que están relacionados, al menos en el análisis que hace este autor que voy a tomar, que es Giorgio Agamben, es un autor italiano. Y son el concepto de nuda vida, que es una manera de desarrollar un poco más la biopolítica que recién ayer trabajábamos. Y el otro concepto es el de estado de excepción. Y vamos a poder ver que ambos confluyen en la situación actual de la pandemia. Entonces voy a ir primero hacia el concepto de nuda vida de Agamben para poder luego avanzar hacia la discusión sobre los estados de excepción. Les había dicho ayer también que el orden expositivo en Agamben, en su obra, pues iría más bien como punto de partida estado de excepción, después viene el poder soberano y la nuda vida, y después viene su último trabajo en esta misma relación, que es el trabajo Lo que queda de Auschwitz, que en realidad es como el ejemplo que él toma para mostrar el funcionamiento biopolítico. Comencemos entonces con la nuda vida. Es un concepto que Agamben va a extraer fundamentalmente de los griegos, porque lo que él muestra es que los griegos tenían en el lenguaje la posibilidad de distinguir la vida del animal y la vida del humano. Y esa distinción la hacían a través de dos palabras, la zoe para referirse a la vida animal y la bios para referirse a la vida humana. Y la diferencia entre estos dos planteamientos, entre la zoe y la bios, pues tiene que ver fundamentalmente con que la vida humana no se diferencia de la de los animales simplemente porque seamos humanos racionales, sino que se diferencia porque el ser humano es un animal político. Recuerden que esa es la perspectiva de Aristóteles, ¿no? El ser humano como animal político. Y esa distinción es muy importante para los griegos porque ustedes saben bien que toda la organización política, incluso también toda la organización educativa, confluye en la intención de poder generar, de poder producir un sujeto político, un sujeto capaz de integrarse en la arena pública, capaz de decidir, de deliberar sobre los asuntos de interés público. ¿Qué implica entonces eso? Implica básicamente que el animal político es alguien que se ha preparado durante toda su vida para poder pasar a la escena de la deliberación, a la escena del ágora. Entonces, por eso, pero claro, hay que tener en cuenta que en los griegos, si bien está dada la distinción zoe-bios, no todos los humanos eran animales políticos, ustedes lo saben bien, ¿no? Es decir, que en los griegos no todos tenían derecho de deliberación, derecho de tomar la palabra en la escena pública, sino que en realidad eso estaba reservado fundamentalmente para los hombres libres, ¿no? Los esclavos, las mujeres y en general eh, otras poblaciones no podían hacer parte de la arena pública, de la discusión pública. Entonces, ahí tenemos esa distinción que es muy importante. Y hágame la retoma porque dice que la manera en la que el biopoder se incrusta con tanto éxito en la modernidad es básicamente porque realiza lo que él llama una inclusión excluyente. Y esa inclusión excluyente tiene que ver con que se incluye al ser humano como zoe, como pura vida, pero se excluye al bios, se excluye al animal político. La dimensión política entonces del ser humano queda excluida en el biopoder, dice Agamben, porque la dimensión política ha sido cedida, ha sido tomada por el poder gubernamental. Entonces, cuando eso ocurre, en términos de Agamben, cuando la dimensión política del ser humano queda excluida, es posible hacer con la zoe, o sea, es posible hacer con la vida como especie cualquier cosa desde luego que decida el poder gubernamental.
Esto entonces va a tener unos efectos que son efectos evidentemente nocivos para la organización social, pero sobre todo nocivos para el desarrollo político de los sujetos. Entonces, esa concepción de Agamben pues tiene que ver fundamentalmente con un principio de exclusión sobre el cual funciona esa sociedad moderna. Y cuando la vida es tomada en su dimensión de Zoe, pues Agamben va a decir que esa es la vida desnuda y que la vida desnuda no es la vida del humano en su dimensión política. Y uno diría, pero ¿qué efectos tiene esto? ¿No? ¿Y qué relaciones podemos establecer con la situación actual? Pues en el recorrido de Agamben, esto en realidad tiene unos efectos que son bastante negativos, tanto para los seres humanos como para las sociedades modernas. Fíjense que hay un principio sobre el cual esto podría entenderse, que es ese de la vida sagrada, ¿no? Sobre la lógica de la vida sagrada, por ejemplo, eh, hay muchas reivindicaciones, hay también, eso se ha convertido en un mantra, ¿no? La vida es sagrada. Pero la vida por la vida en realidad no tiene ningún sentido para el ser humano. Si esa vida no es una vida que tenga capacidad de desarrollo político, pues en realidad no es una vida propiamente humana, podría ser como la vida de cualquier otra especie. Entonces, el tomar al ser humano como especie es lo que permite que se desarrolle la biopolítica. En eso coinciden desde luego Agamben y Foucault. Foucault ha dicho también que el poder biopolítico es un poder dirigido a la especie. Y por eso, porque está dirigido a la especie, es un poder que tiene un efecto sobre el conjunto más que sobre el individuo, ¿cierto? Sobre el conjunto, por ejemplo, es decir, sobre la manada más que sobre el individuo. Pues es así, justamente bajo esa racionalidad como se han tomado las medidas epidemiológicas, por ejemplo, que es el caso que ahorita podríamos intentar contrastar con este principio de la vida desnuda. Pero miremos un poco con más detalle el análisis que hace Agamben a propósito de esto. Porque lo que se va a derivar de acá, y esto ya lo había dicho Foucault, es que la biopolítica, al tomar al sujeto como pura vida o vida desnuda, es decir, al excluir sus derechos políticos, lo que dice Foucault es que esto termina necesariamente con una racionalidad de tipo racista, o sea, que esto favorecería el racismo. ¿Por qué? Lo dice Foucault. Dice pues fundamentalmente porque las decisiones gubernamentales que se toman están dirigidas a una raza específica, a un sector específico de la población, dejando excluido a otros que se considera no hacen parte de ese mismo conjunto. Ustedes van a ver esto a lo largo y ancho de la historia en realidad. Y podríamos, el ejemplo paradigmático, insisto, va a ser el ejemplo del nazismo. Pero antes de llegar allá podríamos ver otros ejemplos muy interesantes. El ejemplo de África me parece a mí muy interesante. Porque recuerden que la colonización de África es una colonización de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Es una colonización que realizan los estados liberales occidentales. Y ustedes saben que esa fue una colonización tan arbitraria que cada país literalmente al territorio que llegaba ponía su bandera. Y eso se convertía en una colonia francesa o belga o inglesa o alemana, ¿sí? Y de manera arbitraria también se trazaron límites sobre pueblos, sobre etnias que tenían incluso elementos en común, pero una vez trazados los límites, pues fueron divididos. Y de allí el problema posterior que va a tener África justamente en las guerras internas que van a venir después de el proceso pues, de independencia, ¿cierto? De las colonias, ya estamos hablando ahí de la década del 50 hacia acá. Pero señalo ese ejemplo, ¿por qué? Porque el argumento que sostuvo la colonización africana era el de que había que civilizar África porque los africanos no tenían el suficiente desarrollo cultural como para poder avanzar en términos de la civilización. Entonces a lo que iba Europa, a África, a principios del siglo XX, era a lograr civilizar a los salvajes, diríamos, pero sobre todo
a llevar la cultura a un pueblo incivilizado. Y todo eso, todas esas medidas de la colonización de África fueron tomadas bajo una racionalidad biopolítica, ¿cierto? Bajo la racionalidad que indicaba que había una población, que habían una especie, una raza, allá más bien una raza, que no tenía el suficiente nivel cultural para poderse desarrollar. Los científicos reforzaron estos argumentos y ustedes se pueden dar cuenta si ustedes rastrean los distintos discursos de los franceses, de los ingleses, sobre todo en esa época, pues son discursos de corte eugenésico, que incluso a través de estudios genéticos intentan mostrar que habría entonces unas ciertas condiciones genéticas que justamente permitían explicar el atraso de la civilización o más bien de la cultura africana. Bajo esa lógica entonces biopolítica precisamente se invadieron los territorios de África con efectos que llegan hasta nuestros días. Pero miremos el otro caso, que es el caso de Alemania, que a mí me parece mucho más interesante para remitirnos al momento actual. ¿Qué ocurre con el caso de Alemania? Pues en todo sentido es un discurso biopolítico, ¿no? Porque recuerden que ideológicamente está sostenido en la pureza de la raza aria. Es en función de purificar la raza aria que se toman todo el conjunto de medidas que buscan excluir, en principio, a algunos sujetos de otras, provenientes de otras culturas, que están, además de contaminando la pureza de la raza, están devastando la economía del país. Entonces, esa racionalidad de la biopolítica, en el caso alemán, que si volvemos a la clase de ayer, se condensa en ese principio de hacer vivir y dejar morir, pues está toda ella puesta en los campos de concentración. Hay que recordar que los campos de concentración no fueron la primera medida, sino justamente la última medida que tomaron los alemanes. Pero recordemos el conjunto de medidas, porque además todas ellas iban ligadas, todas ellas conducían a la llamada solución final. La primera fue la segregación. La segregación implicó entonces instalar unos cercos sobre las poblaciones, sobre todo de judíos, impidiendo así, a través del control policivo, que hubiese un movimiento libre de esos sujetos, es decir, que la entrada y la salida estaba absolutamente controlada y que buena parte justamente del personal médico era el que se encargaba de poder llevar algunas ayudas, algunos alimentos o atender algunas necesidades de las poblaciones que quedaron allá marginadas en los guetos. La medida entonces de la marginación a través del gueto es una medida propia de la racionalidad biopolítica que podemos observarla claramente en el caso alemán como primera medida de contención. Es justamente lo que pasa hoy, ¿no? Para contener el virus, ¿no? Poblaciones, barrios. Hoy en Bogotá el modelo es barrios aislados. Bien. El segundo modelo tuvo que ver con la exclusión, ¿cierto? Que básicamente se traduce en la deportación de los judíos. Entonces saben que viene la oleada de deportaciones. Sacar del territorio a todos aquellos que no hacen parte de los nacionales. Y eso también ha ocurrido hoy, directa o indirectamente. Vemos hoy, en el sentido contrario, el flujo migratorio, sobre todo de los venezolanos que están regresando a su país. ¿Fue una medida gubernamental el expulsarlos? No directamente, pero sí indirectamente, porque cuando se dice que los recursos que hay no alcanzan sino para cubrir a la población nacional, pues si yo soy de otro país, pues tengo que irme a mi país a ver si allá me dan algo y no me dejan morir de hambre. Entonces la gente retorna. Esa es la segunda medida. Y la tercera medida, que realmente es la medida que interesa para el caso específico, que es la medida del campo, de los campos. El campo, en realidad, es un campo de trabajo. Eso de todas formas hay que decirlo. No es que quisieran disfrazarlo de campo de trabajo, es que era un campo de trabajo. Buena parte de la producción nacional alemana se realizaba en los campos. Los campos eran en realidad
industrias instaladas para la producción. Claro, a costo de mano de obra cero, porque quienes trabajan en los campos, pues evidentemente eran los judíos u otras poblaciones que terminaron en los campos, pero pues obviamente a las cuales no se les remuneraba. Pero lo interesante del funcionamiento del campo es que tiene como principio el tomar la vida del ser humano como vida desnuda, o sea, como pura vida de la especie. A eso lo podríamos llamar en otros términos una progresiva deshumanización de las personas que estaban en los campos. ¿Cómo funcionaba esa deshumanización? Bueno, pues a través de varias medidas, ¿no? La primera era entregarle un código de identificación y llamarlo, nombrarlo a través de ese código. Su nombre desaparecía. Ahora él era un código. Ojo, porque es que buena parte de las medidas que tomaron los nazis en los campos luego se convirtieron en medidas para el control ciudadano. A eso lo llamamos hoy las cédulas de ciudadanía. Las cédulas de ciudadanía fueron en su fundamento inventadas en los campos. O sea, detección fotográfica, toda la cosa, bueno. Pero además de eso, pues evidentemente uno diría, la gente iba a los campos, es decir, los campos eran lugares para matar a la gente, pues hay que entender la racionalidad que hay detrás. No es que los campos fueran lugares a donde la gente era conducida única y exclusivamente para ser asesinada, porque pues entonces se hubieran podido asesinar sin ir a campo, sino que más bien se trata de una racionalidad en la cual las personas trabajan en el campo hasta tanto su energía vital, hasta tanto su fuerza de trabajo disminuye al punto de que ya no es útil para la producción. Y como ya no es útil para la producción, pues simplemente se releva, se reemplaza. ¿Por quién? Bueno, pues los trenes llenos de judíos llegaban todos los días. O sea, el problema era más bien qué hacer con los que llegaban y a dónde meterlos. Como habían algunos que ya enfermaban, pues esos, había que deshacerse de esos cuerpos, evidentemente. Es cierto que al principio operaba una selección, ¿no? Y la selección implicaba, evidentemente, pues deshacerse de las personas que no eran productivas, es decir, fundamentalmente mujeres, ancianos y en algunos casos niños. Pero por lo demás, las personas que pasaban el proceso de selección, primer, digamos, filtro de ingreso al campo, pues se dedicaban al trabajo. Obviamente, con unas condiciones muy precarias, poco como las que veíamos ayer que nombraba Malthus, esas condiciones de subsistencia precaria, que evidentemente les permitían vivir por un periodo corto mientras se agotaba su fuerza vital. Y eso parece horroroso, ¿no? Una cosa que se inventaron los alemanes, que eran muy malos y todo eso. Es una racionalidad en realidad, ¿no? Es la racionalidad biopolítica que funciona de la misma forma en las formas de producción actuales, sobre todo de los monocultivos y de los biocombustibles. Si ustedes revisan el trabajo que recién ha hecho el profesor Robinson, al cual ustedes conocen, sobre los trabajadores de la palmicultura en Colombia, se darán cuenta de que él muestra muy bien cómo su periodo de vida útil en la producción de la palma es tan corto que en realidad estas personas en una década, ingresando a los 18 años, tienen enfermedades ocupacionales que no les permiten trabajar más, ¿no? Entonces, eso muestra, evidentemente, que hay una medida biopolítica funcionando no solamente en los campos, ¿cierto? Que es esa que considera que el ser humano vale en cuanto capital, y ayer lo veíamos bien, que es el principio del neoliberalismo, y ese capital pues tiene un tiempo de vida útil como cualquier capital, ¿no? Entonces, bueno, no, aquí no como cualquier capital, en realidad aquí sería más como una mercancía, ¿no? El capital no tiene un tiempo de vida útil, el capital es una inversión que puede producir más ganancias o no. Más bien aquí hay una concepción también del sujeto como una mercancía que sí tendría ese tiempo de vida útil. En todo caso, lo que muestra eso es que los trabajadores se enferman muy pronto y una persona a los 28 años con una enfermedad que lo incapacita de por vida, piensen ustedes un poco qué podría ser, ¿no? Bien, pero bueno, entonces volviendo al tema del nazismo. Ese asunto biopolítico lo que implicaba era que el sujeto se insertaba en la producción hasta tanto su fuerza vital lo permitía y luego pasaba por un proceso muy bien organizado
que era el proceso de destrucción de los cuerpos. Digo muy bien organizado porque finalmente no hay ninguna otra sociedad, que yo sepa al menos, en la historia, que haya hecho tan bien ese proceso de destrucción de los cuerpos a una escala industrializada. O sea, la cantidad de muertos que podían pasar no solo por las cámaras de gas, sino por los hornos de incineración, era una cosa en serie, tal cual la producción en serie de la industria. Y eso lograba resolver el problema poblacional, ¿no? Porque les digo, llegaban los trenes de judíos y entonces no todos cabían en las barracas, entonces había que irse deshaciendo de algunos cuerpos y ahí estaba pues todo el modelo montado para eso, para ese problema poblacional fundamentalmente. Fíjense que ese, de alguna manera, es el problema que tenemos hoy, ¿no? Entonces tenemos, ya lo dijimos ayer, un problema de cálculos que tiene que ver con la cantidad de población que se puede infectar por el virus versus la cantidad de camas de UCI que tenemos para atender a los pacientes críticos. Ya sabemos qué porcentaje de esa población se va a convertir en pacientes críticos, ya sabemos entonces en función de eso cuántas camas de UCI necesitamos. Es simplemente un asunto de cálculos. ¿Por qué estamos confinados? Pues por esa sencilla razón, porque no hay suficientes camas de UCI como para que los pacientes críticos sean atendidos. Si no, pues no estaríamos confinados. Porque lo lógico de un modelo biopolítico no es necesariamente el confinamiento, es en realidad más la medida poblacional que hemos mencionado en otras ocasiones. Entonces, estamos confinados finalmente por eso, ¿no? Por un asunto de una racionalidad costo-beneficio. No hay suficientes camas para pacientes críticos. Bien, pero sin embargo, se ha mostrado en todos los casos que nunca se logra tener la suficiente cantidad de camas versus pacientes críticos, en ningún lugar por lo menos, quizá de pronto Alemania, no sé, quizá Corea del Sur, pero en realidad los casos son pocos. Mm, Y esto pues en proporción también de la población, ¿no? Pues es decir, si yo tengo 300 millones de habitantes como Estados Unidos, pues la proporción de pacientes críticos que habrán por el virus no alcanzaría a cubrirse, yo creo que ni siquiera en la mitad. Entonces, evidentemente los sistemas de salud colapsan. Y ese es uno de los primeros problemas. El primer problema cuando colapsa el sistema de salud, ya lo mencionamos ayer. Decidir quién vive y quién muere, y ahí se aplica el principio biopolítico, ¿no? Ya lo dijimos, ¿no? El hacer vivir, dejar morir bajo la racionalidad de la esperanza de vida ligada a la productividad del sujeto. El siguiente problema, cuando ya se ha decidido quién vive y quién muere, es qué hacer con los cuerpos. Y eso es quizá algo en lo que todavía no hemos logrado estar a la altura que lo estuvieron los nazis. Los nazis tenían un sistema para fundamentalmente poderse deshacer de los cuerpos, que en la racionalidad económica, o sea, biopolítica, sería realmente lograr disminuir al máximo los costos de producción, si se quiere, ¿no? Es el impacto que tiene esos costos de producción, de un lado, pero también el cálculo de la marginalidad en la producción. Entonces, de lo que se trata es de deshacerse de los cuerpos. Hoy, yo he insistido mucho en eso, los gobiernos, es que no tiene mucho sentido que compren camas de UCI, y ahí sí ustedes me van a perdonar. Porque la, o sea, no cualquier médico maneja una cama de UCI. Solamente un médico especializado maneja una cama de UCI. ¿Yo para qué quiero tantas camas de UCI si no tengo tantos médicos? A las camas de UCI las puedo traer de un día para otro, entre comillas, porque están escasas. Pero a los médicos no. ¿Sí? El tiempo de producción de un médico, o sea, para producir yo un médico internista como mínimo, necesito casi 10 años. Pues yo no puedo producir la cantidad de médicos internistas para las camas que deseo traer. Tampoco puedo poner a un médico de los ya existentes con más camas de las que puede manejar, porque entonces no podría hacer un trabajo eficiente. Luego entonces, la solución frente a un problema como el de, es un problema de salud pública, ¿no? Como el de tener cadáveres en las casas y en las calles, pues la solución es tener más cámaras de incineración. Digo, bajo la racionalidad biopolítica, ¿no? Y algunos lo han hecho y algunos lo han entendido. Lo ha hecho Bolsonaro, lo que ha hecho no es más sino cavar fosas comunes. Esa ha sido la salida de Brasil. Y lo ha hecho Trump también, sobre todo
en una zona de Nueva York, en donde lo que ha hecho son fosas comunes. ¿Por qué? Bueno, porque finalmente es un sistema de cálculos, porque finalmente lo hemos dicho, ya está racionalizado, ya está modelizada la expansión del virus, pero además ya sabemos a quiénes va a infectar. Y más que a quienes va a infectar, cuáles van a ser los pacientes críticos. Ya sabemos que van a ser personas mayores, ya sabemos que van a ser personas con morbilidad, ya sabemos que en su mayoría, por ejemplo, al menos en el contexto norteamericano, son migrantes o personas que no tienen cómo pagar un seguro de salud. Ya sabemos que en poblaciones como la nuestra, pues van a ser fundamentalmente indígenas y poblaciones vulnerables. Si eso ya está calculado, bajo la racionalidad biopolítica, que tienen que ver justamente, ya lo hemos dicho, con la racionalidad económica de la producción, pues cuáles se tendrían que ser las medidas eficientes o no. Eso ustedes mismos podrán sacar las conclusiones. El primer paso un poco para que volviéramos sobre el tema de la biopolítica, pero para que lo viéramos en el contexto del análisis que hace Agamben a partir del concepto de la nuda vida, que va a ser muy importante para entender el éxito que tiene la biopolítica. Mientras la humanidad sea entendida solamente como especie, esta misma racionalidad va a seguir funcionando necesariamente. Recojo sus preguntas, muchas gracias.